lo que nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, desde el verso 14 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Padre que estás en los cielos, Señor, en el nombre del Señor Jesús, en esta tarde te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Padre, tu palabra va a ser expuesta. Que tu Santo Espíritu fluya poderosamente mientras tu palabra es ministrada, Señor. Que en esta tarde, Señor amado, haya entre las personas que están presentes, entre los hermanos y amigos, Señor, haya esa convicción de que necesitan a Dios, de que necesitan afirmarse en Dios, de que necesitan ser cada vez creyentes que dan un mayor testimonio de tu palabra. Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Tome su asiento, mi amado hermano. Como yo les había dicho, el mensaje en esta tarde es... El mensaje en esta tarde es la tercera, se titula La tercera reforma de la iglesia en Cristo Jesús. Amén. Si nosotros leemos, y no lo vamos a hacer a profundidad, pero si vemos en este mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, un título que dice el mensaje a Sardis. Vemos, hermanos, que a esta iglesia en la ciudad de Sardis, y que tiene que ver con los tiempos históricos de la iglesia, a los periodos que la iglesia ha pasado a través de toda su historia. Cada iglesia, hermano, representa un periodo que la iglesia ha pasado en la historia. Lo que pasó en la ciudad de Sardis, Dios, el Espíritu Santo, imparte una palabra a la iglesia en Sardis. Para ellos había una palabra para los hermanos realmente en ese momento. Pero también, hermano, en la dispensación de los tiempos hay una palabra para la iglesia en general en determinados periodos. Por ejemplo, el asunto del mensaje a Sardis tiene que ver con los tiempos de la reforma,
con los tiempos de la primera reforma, de la reforma que comandó mi amado hermano, en la cual estuvo al frente Martín Lutero y otros hombres más. Ellos salieron, hermanos, del seno de Roma, porque eran frailes romanos. Cuando conocieron las escrituras de que el justo por la fe vivirá, se dieron cuenta, hermanos, del error en que ellos estaban enfrascados. Por tanto, como no quisieron escuchar las enseñanzas bíblicas, las enseñanzas de acuerdo a la palabra del Señor, hermanos, estos frailes empezaron un movimiento que fue conocido como el movimiento de la Reforma. Eran frailes, salieron, y el movimiento de la Reforma trajo consigo, hermanos, muchos problemas. ¿Por qué? Porque la iglesia, a pesar de que Martín Lutero clavó las 21 tesis de su protesta en las puertas del castillo de Wittenberg, a pesar de eso, la iglesia siguió conservando muchas tradiciones de la iglesia católica romana. Por eso es que el Señor le dice: tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Estás muerto. Ahora, se hizo este movimiento de reforma, y de allí posteriormente nacen o comienzan a surgir las nuevas denominaciones evangélicas. Y hermanos amados, estas nuevas denominaciones evangélicas, las iglesias evangélicas, continuaron predicando la palabra del Señor de acuerdo a los reformadores. Pero ¿qué acontecía con la iglesia? La iglesia, hermanos, que salió de la Reforma, no le daba cabida a las manifestaciones espirituales, no le daba cabida al Espíritu Santo. No creían en los milagros, en las sanidades, no creían en el bautismo, en la llenura del Espíritu Santo, no creían. Por eso es que ellos, como dice, hermanos, el Espíritu le dice a esta iglesia: tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Porque si alguien se llama cristiano y no tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida, está muerto espiritualmente. Tiene nombre de que vive, pero está muerto espiritualmente. Por eso es que todo cristiano tiene que experimentar, hermano, buscar la llenura del Espíritu Santo. Con la llenura del Espíritu Santo viene el cambio, viene la transformación. Bendito sea Dios. Ahora, pasó esa primera reforma y las iglesias tradicionales estaban en esta situación. Predicaban mensajes muy floridos, muy bonitos, a lo mejor bien trazados, pero fríos, secos, sin espíritu. Y esa palabra, hermanos, no traía cambios. Por eso es que los cristianos vivían todavía como cualquier religioso. Y eso es lo terrible, mi amado hermano. Cuando el Espíritu Santo no está en la vida de una persona, la persona vive como cualquier religioso. Es un religioso más. Así se llame cristiano evangélico. Si no tiene la presencia del Espíritu Santo, esta persona, hermano, es un religioso más. Y viene y da lugar la segunda reforma. Y eso tiene que ver con el mensaje a la iglesia, a Filadelfia. Hermanos, por el año 1900, el Señor levanta en Inglaterra
hombres, grupos de hombres que empezaron a darle oportunidad en su vida y en su administración al Espíritu Santo de Dios. Y ellos comenzaron a experimentar cosas gloriosas. De allí surgieron hombres poderosos en palabras y en hechos. Y las iglesias, hermanos, empezaron a darle oportunidad al Espíritu Santo. Por eso es que surge de repente un movimiento que es conocido como el movimiento de los pentecostales. El movimiento de los pentecostales, hermanos, comienza a darle oportunidad al Espíritu Santo para que se mueva. Comienzan a creer en los milagros, en las sanidades, en los dones espirituales, en los ministerios dados por el Espíritu Santo de Dios. Comienzan a creer, hermanos, y el Espíritu Santo se comienza a mover con toda libertad en la iglesia del Señor. Esto tiene que ver con la segunda reforma. Amén. Y en esta época del año 1900 en adelante, la iglesia, hermanos, se mueve, hermanos, bajo la convicción y la guía del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que el Señor le dice a esta iglesia claramente, hermanos amados, que Él la va a librar de la hora de la prueba que ha de sobrevenir sobre este mundo. Pero pasó el tiempo y con el tiempo han surgido los nuevos evangélicos. Le llaman los neos evangélicos. Hombres que, según ellos, han recibido revelación del Espíritu Santo y le han permitido, como dijo Pablo, que en los postreros tiempos el Espíritu Santo dice, hermanos amados, dice Pablo, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los neos evangélicos, una casta de hombres que solamente han cogido el evangelio como una forma de enriquecimiento, como una forma de conseguir fama, como una forma de conseguir poder. Esos son los neos evangélicos. Y eso los tenemos hasta estos tiempos. Y de pronto con ellos comienza una apostasía que nunca nadie se hubiese imaginado. El cumplimiento profético de lo que Pablo dice, hermanos amados, hablándole a su hijo espiritual Timoteo, se cumple con respecto al Espíritu Santo, diciéndole que vendrán, algunos oirán a espíritus engañadores y enseñarán doctrinas de demonios. A su nombre. ¿Cuántos pueden glorificar al que vive? Aleluya. Doctrinas de demonios. Y eso es lo que estamos viendo en la iglesia del Señor. La iglesia de Cristo está sufriendo, hermanos amados, una conspiración espiritual tremenda. Todo esto tiene que ver con Satanás, con las tinieblas. Todo esto tiene que ver, hermanos, con falsos ministros que son escogidos, que son instrumentos del diablo para que la iglesia caiga, para que la iglesia, hermanos amados, caiga en apostasía. Por eso es que nosotros debemos de cuidar, debemos ciertamente estar
con nuestros oídos espirituales bien abiertos, con nuestros ojos espirituales bien abiertos, escudriñando las escrituras día tras día para no dejarnos engañar. Por eso es que Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso que los ministerios han sido dados con el propósito de que preparen a los discípulos, hermanos, para la obra del ministerio, para que dejen de ser niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo cualquier viento de doctrina. Dice la palabra del Señor. Tenemos que tener un cuidado tremendo, hermanos. Proféticamente, nosotros vemos las cosas que están aconteciendo en la iglesia del Señor. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? A su nombre, a su nombre. Yo quisiera que usted abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 20. Desde el verso 17 en adelante, veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mí, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas. Miremos, hermanos, Pablo proféticamente le dice todo esto a los ancianos o pastores que estaban en las iglesias en Asia. Él, con la autoridad que el Señor le había dado en esas iglesias, por cuanto él había sido el instrumento para que esas iglesias fuesen levantadas, les habla
a los pastores: mirad por vosotros mismos. Esta es una palabra que tiene un gran impacto espiritual. Que tiene, digo, porque esa palabra no solamente fue para ellos, en estos tiempos y a través de todos los tiempos ha sido también para cada uno de nosotros. Mirad por vosotros mismos. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que Satanás, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás, mi amado hermano, mi amada hermana, Satanás nunca descansa. Él es un enemigo cruel, implacable. No piense que él va a tener misericordia de alguien, no. Siempre estará al acecho como un león rugiente para devorar, para matar, para destruir. Hermanos, él siempre estará a ese acecho. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del diablo, y el diablo es enemigo de Dios. Ahora, hay una conspiración contra la iglesia. Quizás algunos no la sientan, no se hayan dado cuenta, pero comience, hermanos, a escudriñar las escrituras y se va a dar cuenta de algo importante: que Satanás está conspirando contra la iglesia de Cristo. ¿De dónde cree que han surgido todas esas doctrinas demoníacas? ¿De dónde cree, mi amado hermano, que han surgido esas enseñanzas? Y si nosotros no tenemos el discernimiento espiritual por falta de conocimiento de la palabra, vamos a caer fácilmente en los engaños del diablo. Por eso es necesario que la iglesia esté revestida de la palabra de Dios. Porque estando revestida de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo, mi amado hermano, es la única manera que vamos a poder nosotros resistir los engaños del maligno. El diablo usará muchas artimañas. El diablo es muy sutil. Satanás es muy sutil. Ya los tiempos en que se presentaba de una forma terrible, horrorosa, de repente a lo mejor. Pero el diablo es muy sutil en estos tiempos. Hablaba con nuestra pastora Marisol y ella me decía que había tenido una revelación de Dios. Y en esa revelación, hermanos, seres espantosos le hablaban que ya no sigamos más a la gente de afuera, de adentro. O sea que a la gente de adentro era, ¿no? A los que estaban afuera, que ya no se persigan los de afuera, que hay que perseguir, hermanos, a los que tenían la luz, decía. Porque había un pueblo que tenía luz. Y el único pueblo que tiene luz es la iglesia del Señor Jesucristo. La Biblia lo dice: somos la luz del mundo. Nosotros tenemos la luz de Cristo en nuestras vidas y espiritualmente resplandecemos. No estamos hablando de que resplandecemos físicamente, sino espiritualmente. Y las tinieblas conocen claramente, hermanos amados, quiénes son aquellos que están resplandeciendo espiritualmente. Alabe al que vive. Cristo vive. A su nombre. A su nombre. Satanás conspira contra la iglesia. Las tinieblas conspiran contra la iglesia.
leyendo el mensaje a la Odisea, allí vemos cómo ministros dicen, ministros de la iglesia en estos tiempos, y es real esto, porque lo estamos palpando. Como ellos dicen, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta es una de las formas que Satanás engaña a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, a través de regalos, de dinero. Vemos, hermanos amados, actualmente como muchos ministros están sobreabundando en las situaciones económicas, y ellos piensan que porque tienen o han adquirido muchos bienes terrenales, ellos están bien con Dios. ¡Qué engaño de las tinieblas, hermanos! El éxito espiritual no se mide por los bienes naturales o terrenales que tú tengas. Nuestra prosperidad espiritual se mide, hermanos, nuestra prosperidad espiritual se mide por cómo tú estés sirviendo al Señor, como te hayas negado para Él. Porque el verdadero siervo de Dios se niega a sí mismo para servir la causa de Cristo Jesús. ¡A su nombre! Me he enriquecido. ¿Cuántos ministros hay que se han hecho ricos, hermano, de la noche a la mañana? Yo conozco ministros que viven en zonas donde viven solamente la gente adinerada de este mundo. Allí no puede entrar cualquiera. Ahí tienen que tener tarjetas con código para meterlo ahí en esas ranuras, y que el guardia pida también todo lo concerniente a los datos y lo dejan pasar. Si no, no pasa. Así hay pastores, hermanos, se han hecho ricos y piensan que no necesitan ya de Dios. De ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa tengo necesidad, tengo dinero. Como en los mejores lugares, dicen algunos. Como en los lugares donde las comidas son muy caras. Los lugares lujosos. Allí estoy comiendo con mi familia. Hermanos amados. Y este engaño del diablo lo tiene atado. Pero yo quiero decirte algo importante, hermano, que Satanás está trabajando muy fuerte, asediando nuestra mente. El asedio a nuestra mente es terrible. Tanto se ve, hermanos amados, estas cosas. Tanto se ve y tanto lo pinta la gente por ahí, aquellos que han prosperado, que algunos se están cediendo y están cayendo en la misma trampa que cayeron esos entre comillas siervos del Señor. ¿Quién vive? A su nombre, alaba lo que Cristo vive. Estamos luchando por nuestra salvación. Estamos en una batalla espiritual por nuestra salvación. No estamos aquí porque somos unos religiosos más. Estamos aquí porque adoramos al único Dios viviente, al único Dios vivo. Nuestro Dios es vivo y la iglesia del Señor es viva. Nuestro Señor es santo y la iglesia debe de ser santa. Bendito sea Dios.
los ministros, llámense estos pastores, llámense apóstoles, llámense profetas, llámense evangelistas o maestros, tienen que ser santos. Tienen que dar ejemplo de santidad. Hermanos amados, eso tenemos nosotros como ministros que dar ejemplo. Pablo le dijo a Timoteo, su hijo espiritual: sé ejemplo de los creyentes. Yo le digo a todo ministro que alcance a escuchar esta palabra y que nos vea, hermanos amados, en el internet: sé santo ministro. Es necesario que sea santo. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Sed santos, dice el Señor. Hermanos amados, ejemplo de santidad, ejemplo de honestidad. Eso debe de ser un ministro para poder entrar ante la presencia del Señor, para poder ministrar, hermano, ante la presencia del Señor. Porque el ministro tiene que estar siempre ministrando delante de la presencia del Señor. Porque el ministro de Dios tiene que ser, hermanos amados, el que estudia la palabra del Señor, el que pide espíritu de revelación, espíritu de sabiduría para transmitirlo a la iglesia. ¡Aleluya! Yo no le voy a decir a la iglesia: me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Yo no le voy a decir eso, porque el día en que un ministro diga eso, ese ministro ha caído de la gracia de Dios. Siempre necesitaremos del Señor. Aleluya. Siempre necesitaremos de su misericordia, mi hermano. Aleluya. Por eso es que la palabra de Dios dice que nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Amén. Nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Me levanto y digo: Señor, gracias por la misericordia con que tú me cubres el día de hoy. Gracias, Señor. Me voy feliz, me voy gozoso, me voy alegre a todos mis quehaceres, porque sé que la misericordia de Dios va conmigo y me libra de todo mal. Aleluya. A su nombre. La iglesia ha caído en un estado tal de apostasía que Dios no le va a quedar más remedio, hermano, que usar un instrumento antes de que la iglesia sea levantada para sacudir a su iglesia. El propósito por el cual la gran ramera es levantada es para que atribule a la iglesia. Porque la iglesia ha caído en un estado tal, hermanos, de apostasía. Ha abandonado lo espiritual. La iglesia está compartiendo al mundo y está compartiendo lo espiritual. Hay cristianos que están compartiendo las cosas del mundo, están con un pie en el mundo y están con otro pie dentro de la iglesia. Mi amado hermano, eso es no ser ni tibio ni caliente. Eso no es ser ni frío ni caliente. Eso es ser tibio espiritual. Y a los tibios el Señor los va a vomitar de su boca. Esa es la apostasía. Tenemos que librarnos, mi amado hermano, de caer en la apostasía. A su nombre. Mi amada iglesia, por eso es que nosotros hemos titulado este mensaje La Tercera Reforma.
de la iglesia en Cristo, de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque espíritus engañadores hay dentro de la iglesia. Han entrado muchos espíritus engañadores. Se están enseñando doctrinas que nada tienen que ver con la palabra del Señor. Hay verdades a medias. Son verdades a medias, hermanos. Y esas verdades a medias son predicadas. Y ellos le dan la interpretación que a ellos les interesa dar. Verdades a medias. Esas son las doctrinas demoníacas que están dentro de la iglesia del Señor. Y la iglesia lo practica. No hay sabio entre nosotros. No hay sabio entre nosotros, hermanos, que estamos permitiendo que las tinieblas cada vez ganen más espacio dentro de la iglesia del Señor. Congregaciones que se han entregado a prácticas demoníacas. Y después dicen, es el Espíritu Santo. ¿Qué Espíritu Santo puede ser eso, hermano? Puede ser cualquier espíritu inmundo, menos el Santo Espíritu de Dios. Había un pastor allá por el norte que, hermanos, él ministraba, decía él, a las hermanas y las llevaba a su cuarto para una mejor ministración, y toda la iglesia lo tenía, lo sabía. Y las hermanas eran desvestidas y ellas se desvestían porque el ungido, decía, del Señor le decía. Y este instrumento del diablo comenzaba a tocar todo el cuerpo de la hermana y terminaba conviviendo con ella, teniendo relaciones carnales. Y ya lo había hecho casi con la mayoría de las hermanas. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó a este hombre, sierva? Lo iban a matar de cuando descubrieron eso. Amén, fue terrible eso. Otro pastor que decía, creo que pastor era, no, hermanos que decían que el pastor le había dicho que si desobedecían, Dios venía con un látigo o enviaba un ángel con un látigo que les diera látigo ahí mismo, y mostraban, hermanos, los latigazos en todo su cuerpo. Todo puede ser un espíritu inmundo, pero eso no va a ser el Espíritu de Dios, ni eso va a ser los ángeles del cielo. Y esto es lo que se está enseñando dentro de la iglesia de Cristo. Hay una apostasía tal. Ministros que enseñan, hermanos, doctrinas horrorosas y noveleras. Gracias a Dios algunas ya han pasado, pero las siguen practicando, como la risa santa. La risa santa, hermanos amados, decían ellos, la risa santa. Y los hermanos caían contorsionándose ahí en una risotada que parecían rebuzno de cerdo, contorsionándose. Otros reptaban como reptiles, y eso enseñaban. Y allí había la presencia de algo, de un poder, porque los hermanos en verdad que estaban bajo la influencia de un poder, de un demonio, de un espíritu. Y así lo hacían.
Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La iglesia necesita una reforma completa. ¿De dónde proviene todo eso? Todo eso ha provenido de la iglesia romana, porque estos ministros son romanos. Son romanos. Hermanos, la iglesia de Cristo todavía no ha cortado cordones umbilicales. Todavía hay algunos cordones umbilicales que tienen a la iglesia ligada a Roma, a sus tradiciones, a sus costumbres. Por eso la iglesia está en este estado tal de postración espiritual. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Tiene que entrar en la palabra. Si nosotros empezamos a predicar entre las iglesias santidad, comenzamos a señalar a los obreros, a los malos obreros, hermanos, tenga la seguridad de que vamos a tener muchos adversarios. Pero ¿qué importa, mi amado hermano? Porque la Biblia nos dice claramente que el Señor nos ha llamado no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Dios prueba nuestros corazones. La iglesia necesita ser remecida, hermanos, para que despierte. Necesita ser remecida, porque antes los ataques venían de fuera contra la iglesia, ahora vienen de adentro. Son ministros que se disfrazan como ángel de luz. Sí, hay muchos ministros, y entre algunos de esos ministros hay ministros reconocidos, de renombre. Tienen pacto con el ecumenismo, con la iglesia católica romana. Tienen pacto, mi amado hermano. ¿Cómo va a creer que un pastor que ya partió pero dejó la semilla y ya la están predicando, dijera, hermanos, que Cristo iba a venir a ver a su iglesia en el arrebatamiento en platos voladores? Y eso se está enseñando a nivel mundial. El evangelio cósmico se está enseñando. Eso es tremendo. Hermanos, Dios es espíritu. Amén. Y Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Dios no necesita de cosas físicas para hacer algo. Amén. Porque Él es todopoderoso, Él es Dios, y hace, hermano, las cosas que no son como que son. Él viene por su iglesia y su iglesia va a ser arrebatada. ¿Quién es el que va a levantar a la iglesia de Cristo? Quien va a levantar a la iglesia de Cristo es el Espíritu Santo de Dios. Ese es quien va a levantar a la iglesia del Señor, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no necesita platillos voladores, porque Él es Dios. A su nombre, a su nombre. Entramos a un tiempo, vamos a entrar a un tiempo, hermanos. Y Dios me dio esta palabra de que aunque seamos perseguidos, tenemos que hablar la verdad. Tenemos que hablar la verdadera doctrina del Señor. Ahora más predican a la carne. Hay mensajes más para el alma. Ya no hay mensajes espirituales.
Los mensajes que son para el alma pueden contristar a una persona en el momento, pueden hasta hacerla llorar, pero de ahí no pasa, porque sale de las cuatro paredes y vuelve a sus mismas cosas. Pero cuando el mensaje es espiritual y cuando es el Espíritu Santo quien toma dominio y toma control, hermano amado, es Él quien trae la transformación, es Él el que trae el cambio. Y la persona, hermanos amados, que es conmovida por el Espíritu Santo con un mensaje espiritual, puede ir por donde quiera que vaya y el Espíritu Santo estará hablándole y vendrá sobre su vida una verdadera transformación y un verdadero cambio. Bendito sea Dios. Habrá un verdadero cambio. Y eso es lo que se enseña. Mensajes al alma, doctrinas de demonios, doctrinas cada vez más noveleras. Qué tremendo, hermanos. Veía por internet cómo cierto ministro ministraba a los hermanos con una manguera de agua, con una manguera de alta presión, y comenzaba: recibe al Espíritu Santo, decía, recibe el Espíritu Santo, y con la manguera, hermanos amados, los cogía cada creyente y no solo que los mojaba, sino que los impactaba con la fuerza, porque ese era un agua que salía de una manguera de alta presión, y los hermanos lo veían que se movían. Uy, decía, el Espíritu Santo. ¿Qué fue eso? Falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Tenemos que aprender, hermanos, la palabra de Dios. Tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Y no solamente eso, tenemos que aprender para llevarla a la iglesia del Señor. Transmitirle a la iglesia del Señor la verdad espiritual. Los que son de Dios van a aceptarlo. Los que todavía, hermanos amados, sus mentes no han sido llevadas a un lavamiento de cerebro, hermanos amados, van a aceptarlo, porque el diablo está lavando los cerebros de muchos. Las costumbres, las tradiciones, hermanos, son los instrumentos que lavan el cerebro de las personas y piensan que por los años que han transcurrido es verdad. ¿Quién sabe? ¿Quién dice que es verdad? Porque una mentira durante tantos años haya soportado, hermano, haya aguantado. Amén. ¿Quién dice que eso es verdad? O como por ahí dicen, a fuerza de tanto repetir una mentira, hermano, la gente comienza a creer que eso es verdad. Nuestra verdad está en la Biblia. Amén. Nuestra verdad está en la Biblia. Yo tengo aquí la Biblia del Señor, la palabra de Dios. Aquí está la verdad. Los que tienen la verdad, levanten su Biblia. Levanten su Biblia. Allí usted tiene la verdad. Entre, hermanos, a la doctrina. Revístase de Cristo. Revístase de Cristo. Cristo es el espíritu de la palabra. Porque Él es la palabra. Él es el verbo encarnado, o la palabra encarnada. Significa de que Él es la palabra. Por tanto, la palabra de Dios testifica de Cristo y dice: Él es el espíritu de la palabra. En Él, en Cristo, este libro, hermano, esta palabra se mueve con vida. Porque donde hay espíritu, allí hay vida. Cuando está el espíritu de Cristo, allí hay vida. Nosotros tenemos al espíritu de Cristo en nuestra vida. Aquí hay vida. Aquí hay vida. Dile a tu hermano que está a tu lado: el espíritu de Cristo está en ti. Si el espíritu de Cristo está en ti, tienes vida. A su nombre.
La iglesia necesita entrar a una transformación espiritual. Y vamos a hacerlo. A ver, vamos a hacerlo. Usaremos medios como el internet. Usaremos muchos medios, libros, tratados, predicando la verdad. Personalmente, predicando la verdad. Abra su boca sin temor. Amén. Abra su boca sin temor. Como les dije anteriormente, los que son de Dios van a recibir la palabra. Los que no son de Dios, porque la tradición y la costumbre duró tanto tiempo y así se lo enseñaron, piensan de que eso es verdad y no se lo acepta, pues ya no es su culpa. Amén. Entonces, mi amado hermano, nosotros, cada uno de los que estamos aquí, somos instrumentos de Dios en sus manos. Amén. Dígale, porque aquí terminamos. Yo soy, levante su mano. Yo soy un instrumento de Dios para predicar la verdad de Dios. A su nombre, a su nombre. Hermano, escuche esto. No los escuche. No los escuche. A los cerrados no los escuche. Usted tiene que hablar. Usted tiene la verdad. Amén. Que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Si usted tiene la verdad, usted va a hablar con la autoridad, como dice la misma escritura, como quien tiene autoridad, la autoridad de Dios. Amén. Usted va a hablar, hermano. No lo va a dejar hablar. En el nombre del Señor Jesús, lo tendrá ahí para enseñarle la palabra. Bendito sea Dios. Y comienza este nuevo tiempo de esta tercera reforma para la iglesia de Cristo. Se pone de pie.